Listo. Ok. Acatando lo que me acaban de decir, que estamos en la lámina 5, vamos a iniciar la 5 desde el principio. O sea, habíamos hablado de las complicaciones causadas por el reflejo. Entonces, la estimulación del nervio vago condiciona a espasmos de la glotis. La glotis es el cartílago que se cierra, o sea, se mueve en la laringe para abrirse y cerrarse las vías aéreas superiores. Entonces, para que entre el aire. Entonces, se cierra y pasa el bolo alimenticio, se abre y respiramos. Bueno, ventilamos para respirar. Un broncoespasmo, que es el cierre de la luz de los bronquios. Apnea, que es la ausencia de respiración. Y aquí habíamos hablado de un ejemplo. Entonces habíamos hablado de un ejemplo donde que si yo me aprendo los prefijos y los sufijos, se me hace más fácil entender tantos conceptos en salud. Entonces, el prefijo a en salud quiere decir ausencia o que no posee. Inea, todo lo que tiene que ver con respiración. Entonces, apnea es ausencia de respiración. Cuando hablamos de bradicardia, que es disminución de la frecuencia cardíaca, bradi es el mismo prefijo que hipo, o sea, que está disminuyendo. Entonces, frecuencia cardíaca disminuida, arritmia cardíaca e hipotensión arterial. Fíjense que esto es fácil de reconocer, porque que enfermero, que estudiante de enfermería, son los primeros términos que aprende, que es hipotensión, hipertensión. Entonces, se disminuye la presión arterial. El paciente por hiperactividad bronquial, o sea, producir mucho, digamos, producto, hipersensibilidad al tubo, o sea, el tubo, como es plástico, es un cuerpo extraño, va a causar, digamos, una condición de broncoespasmo severo, irritación y puede causar dificultad en el epitelio para que retome sus funciones habituales completas. La estimulación del sistema simpático puede condicionar una taquicardia. Fíjense que ahora taqui es el contra del brady, o sea, taqui es hiper. Entonces, taqui es aumento de la frecuencia cardíaca, una taquiarritmia, o sea, aumento de una arritmia e hipertensión arterial. También hablamos que se estimula la tos y el vómito, produciendo que la tos, si aumenta, va a aumentar y puede causar un barotrauma, o sea, un traumatismo por aumento de la presión causada por la tos. Y el vómito, si se produce vómito y hay un reflujo, recuerden que puedo broncoaspirar y por consiguiente una complicación más en el sistema respiratorio. Entonces, vamos con las complicaciones y siguen relacionadas, pero aquí vamos a hacer un pequeño break y es que durante la intubación yo debo estar prevenido que me pueden surgir ciertos problemas técnicos propias o causadas también por el paciente. Puede ser una intubación complicada, se me cierre la luz, no esté el número del tubo endotraqueal correcto, haga una intubación esofágica. ¿Qué es una intubación esofágica? Que en vez de ver la luz hacia la laringe, el tubo entra y entra en esófago y falla. Para todo esto, como personal de enfermería, debemos estar preparados y entonces, para sustituir estetoscopio a mano para hacer la prueba de que dónde está el tubo, porque se haga la ocultación del ruido respiratorio, vamos a necesitar siempre tener a la mano un ambú. Un ambú es un nombre comercial. Ambú no se llama el aparato. Ambú es que en la época, cuando salen estos aparatos, Ambú, que es una marca de comercial de equipos médicos, sacó el resucitador manual por primera vez y se tomó el nombre como un nombre técnico, pero no es el nombre técnico. El nombre técnico es resucitador manual. En unos manuales lo van a ver como sistema máscara, válvula, balón. Entonces, tenerlo a disponibilidad. Estos aparatos de nueva generación tienen conexiones para sistema de oxígeno, tienen bolsas residual de oxígeno para aumentar la capacidad de oxígeno que van a dar. Algunos vienen ya con válvula PIC para aumentar la presión y todo eso. Claro, si tengo esa parte para la ventilación, también tengo que tener disponibilidad de una cánula nasal para ayudar a través de la cánula nasal a aumentar la capacidad de oxigenación del tejido para el procedimiento de intubación. Como estamos hablando que ese tubo puede causar una estimulación del vago, del sistema parasimpático y del nervio espinal, recuerden tener entonces equipos de aspiración ya preparados, o sea, llevar ya a una presión adecuada, tener la conexión y sobre todo tener la sonda ya
colocar lista más que para quitar el protector que me garantiza su esterilidad y empezar la aspiración para evitar una broncoaspiración. Durante la ventilación mecánica, las complicaciones relacionadas con las vías aéreas, digamos, artificiales representan el 45% de las eventualidades. Entonces, durante las vías aéreas artificiales, que hablamos de intubación, que estamos hablando de utilización de un tubo endotraqueal, va a haber dos grandes complicaciones o dos grandes consecuencias. Una va a ser la obstrucción de las vías aéreas. ¿Por qué? Por producto, por moco, porque al ver una mala humidificación, humedecimiento, mala calefacción o la productividad que van a tener estas glándulas por la estimulación del cuerpo extraño, va a producir más moco. Si hay una falla de aspiración, de control de sobre todo de la humedad, pues ¿dónde podemos trabajar nosotros en enfermería este caso? En ventilación mecánica. No vamos a controlar bien la cantidad de líquido que tiene la cascada de humidificación y la temperatura y cumplir los protocolos de aspiración. Vuelvo y repito, ahorita que estamos hablando de COVID, que estamos en pandemia por COVID, la mejor forma de una aspiración es una aspiración cerrada. Que otra cosa, que una aspiración cerrada es un buen protocolo para evitar o disminuir el riesgo de una neumonía asociada a ventilación mecánica. La autoestubación, que es el retiro o el movimiento del tubo endotraqueal por propia acción del paciente, que puede ser a consecuencia de una tos, una mala sedación o una mala administración de la sedación, causando daño. Ahora, el daño que no tuvo al momento de la intubación lo va a tener al momento de la autoestubación, porque literalmente el paciente se quitará el tubo, sacará el tubo todavía con el balón inflado. Entonces va a causar un daño y posiblemente un daño también a la columna cervical por los espasmos musculares que va a producir o el reflejo que se va a estimular cuando se empiece a mover el tubo con una tos. Ajá. Otras consecuencias de esto va a ser la hipoventilación. O sea, ¿qué consecuencias van a venir entonces en el post entubado? Entonces, en la extubación, una hipoventilación por un reflejo va a disminuir la ventilación, porque recuerden que el cuerpo es como que medio inteligente. Si algo está trabajando por mí, a mí me va a costar volver a retomar el trabajo que yo tenía que haber hecho. Por ejemplo, lo podemos explicar por la parte muscular. Si yo, por ejemplo, me fracturo mi brazo y me enyesan mi brazo y soy una persona mayor, pues muy complicado, y yo cumplo un reposo total, cuando a mí me quiten el yeso, la masa muscular que yo tengo va a estar atrofiada, o sea, se perdió, porque mi brazo pasó tanto tiempo inmovilizado, no se ejercitó y yo necesitaré terapia para retomar mi actividad o mi condición en ese brazo. Lo mismo pasa con la ventilación. Voy a presentar una hipoventilación. Por eso que es muy importante un periodo previo al destete. Broncoplegia es simplemente que el cuerpo no tiene la condición normal de eliminar el moco, o sea, los reflejos de peritactismo, la tos, o sea, cómo yo mover toda esa flema, así sea que no la bote por la boca, sino que llegue al sistema y llegue a esófago, yo me la trague y mi sistema digestivo se encargue de eliminar. Broncoespasmo es que la luz de los bronquios se cierre. Si se cierra, va a reducir la luz y si reduce la luz, el flujo y volumen será menor y evitará una mayor presión. Una broncoaspiración es que por los reflejos y al momento de sacar el tubo se provoca un reflejo de náusea, vómito y se produzca entonces la aspiración de ese producto hacia los pulmones. Ahora, cuando hablamos de las complicaciones relacionadas propiamente dichas con la ventilación mecánica, voy a tener las complicaciones técnicas, ateletaxis, barotrauma, sobreinfecciones y toxicidad de oxígeno. Entonces vamos a empezar a desarrollar una por una. Entonces cuando vamos a desarrollar estas, digamos, complicaciones, vamos a empezar con la complicación técnica. Cuando hablamos de la complicación técnica, hablamos del operador del ventilador, pero no tanto al momento de la programación del ventilador, sino previo a la programación del ventilador. Yo debo empezar el chequeo del ventilador,
o ante el propio chequeo, la higiene y la limpieza del ventilador, después probar los parámetros, si funciona con corriente continua, si está funcionando las pilas, si están los parámetros, si está todo limpio, para después verificar el sistema, porque nunca debo cuadrar o preparar un ventilador mecánico con el paciente ya dispuesto, porque puedo causar problemas, como son los casos de una neumonía, necrosis, bronconeumopatías crónicas o agonizar posibles crisis asmáticas que tenga el paciente por ir modificando valores con el paciente conectado al ventilador mecánico. Ajá, ateletaxi. ¿Qué es ateletaxi? Es cuando parte del pulmón recibe más oxígeno y se va a presentar ateletaxi, es en la parte o segmento del pulmón que no recibe el oxígeno como lo recibe en la otra parte. Recuerden, cuando estamos hablando de anatomía y de la importancia de revisar la parte de anatomía, que es que el pulmón va a ingresar el aire al pulmón debido a que empieza el aire entrando por la tráquea. Te voy a enseñar una imagen donde queda el balón en tráquea. Viene carina, la bifurcación, bronco principal y bronco secundario. Vimos también la revisión que pulmón derecho se divide en 3 lóbulos y pulmón izquierdo en 2, y que cada lóbulo a su mismo tiempo se divide en otros lóbulos. Por consiguiente, cuando hay una teletaxia es que no está llegando la misma concentración, el mismo flujo de aire oxigenado a todas partes del pulmón. Entonces, donde está menos oxigenado, se presenta la teletaxi. ¿A qué se debe esto? Se puede deber a que, uno, el tubo sea selectivo y esté más orientado hacia un bronco principal. Eso es fácil inmediatamente reconocer antes que se presente la teletaxi. Si revisamos los ruidos respiratorios, va a haber ruido en un pulmón y en el otro no. Pero cuando es, digamos que es selectivo hacia un solo lóbulo, es porque hay concentración de producto, un broncoespasmo en esa área por acumulación de moco. Entonces, eso se va a corregir, es corrigiendo la humificación, la calefacción y si hay un proceso infeccioso con el tratamiento correspondiente a la bacteria. Cuando hablamos de barotrauma, también es importante destacar que nunca se debe corregir averías de la máquina con paciente a bordo. Son complicaciones causadas por aumento de las presiones sin haberse controlado antes la presión que se debió haber programado en el equipo. Entonces, tengo otras dos que va a ser la sobreinfección. ¿A qué denominamos sobreinfección? Recuerde que cuando colocamos una vía respiratoria artificial que va a entrar o va a saltarse la parte de las funciones que hace la nariz, la faringe, como sistemas de protección, porque recuerden que la faringe va a tener las amígdalas, la fosa nasal va a tener su propia humificación del aire, filtración, humificación del aire que entra. Entonces, eso lo va a hacer una máquina, nunca va a pasar el aire por ese contacto, se pierden los reflejos de tos, se pierden los reflejos del peristaltismo y de la propia mucosidad que producen nuestras glándulas mucosas que están en el sistema respiratorio. Entonces, ya por ahí no tengo defensa para defenderme de los patógenos que entran por el aire, de que se producen alrededor de la vía respiratoria, y después viene la manipulación del personal de enfermería y personal médico que hace con estas vías artificiales. Entonces, hay que reducir la posibilidad de una contaminación. Recordemos entonces que circuito colocado, yo no debo estar cambiando circuito a menos que sea necesario, y la recomendación bibliográfica habla de los estudios que la recomendación sería cada 7 días si se prolonga la intubación. Y fíjense que si se prolonga más de 2, 5, 6 días, la recomendación va a ser pasar de tubo endotraqueal a pasar a cánula traqueal para disminuir y prevenir un poco lo que sería la neumonía asociada a ventilación mecánica. Ahora, hablamos de otro término de consecuencia que es toxicidad por oxígeno. Recuerden, si utilizamos oxígeno como medicamento, va a correr la misma regla o leyes de que todo medicamento administrado en exceso va a causar una consecuencia, y el oxígeno también causa una consecuencia en la exageración o el aumento de flujo de oxígeno sin necesidad va a causar un efecto. Si es verdad, la literatura habla que cuando se conecta un paciente a una ventilación mecánica, yo debo poner la saturación por encima de 95 o 100 de oxígeno, pero es para garantizar que mientras hago la intubación y empieza a adaptarse,
el cuerpo sature. Pero mientras yo tenga a mi paciente por encima del 92%, yo debo administrar, reducir, hacer uso racional del oxígeno. Recuerden que en farmacología también hablamos de que solo el medicamento, solo lo estrictamente necesario para solventar, no exagerar y no sobredosificar. Y eso corre también con la parte de inhalación en ventilación mecánica. Entonces, fuimos un poquito más rápido para aprovechar, porque hasta el mismo internet dice que tengo conexión inestable y entonces para evitar que se nos caiga la señal. Denos un momentito mientras hacemos el cambio para el siguiente material que le hemos preparado para el día de hoy, que es aclarar ciertas situaciones que enfermería debe controlar con respecto a intubación y a la preparación del circuito ventilatorio. Seguimos grabando, ¿no? Ok, ahora, esto es un pequeño anexo porque es muy importante, porque la intubación, a pesar de la legislación de salud, no le compete al enfermero, sí debemos entender en qué consiste la intubación para poder ver en qué vamos a necesitar o qué vamos a diagnosticar o qué factores se van a ver alterados en el paciente y cubrir ciertos, digamos, parámetros para saber que el paciente esté bien intubado y que hay parámetros que tenemos que preparar para que la intubación sea la más adecuada. Y como personal de enfermería que también cubrimos la parte extrahospitalaria, sobre todo en los traslados, en los servicios de traslado de paciente o en apoyo a un traslado de paciente, también tenemos que estar muy competentes en toda esta parte. Entonces, quisimos hacer un anexo sobre la intubación. Entonces, fíjense, ¿cuál es el proceso que se conoce como intubación? Es la colocación de un tubo endotraqueal en las vías aéreas superiores para garantizar una ventilación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos? Porque el procedimiento hospitalario que permite aislar o mantener artificialmente las vías aéreas permite pasar medicamentos a través de este tubo, de este sistema, que llegue directamente al sistema respiratorio. Aísla las vías, elimina las obstrucciones. En pacientes politraumatizados, sobre todo que estén presentando daño en lo que son las vías aéreas superiores, como por ejemplo en un incendio o quemaduras con ácido por gases que comprometa las vías respiratorias, boca, nariz, es muy importante la intubación o pérdida en estos casos de accidentes con moto donde la cara es el parachoque del impacto, entonces donde hay digamos una maxilar inferior, maxilar superior, pierde estabilidad, entonces es muy importante la intubación. Proteger las vías aéreas garantizando entonces las funciones respiratorias, porque si yo garantizo la ventilación, voy a garantizar que el sistema va a seguir haciendo el proceso de respiración. Entonces, un pequeño repaso anatómico. Recuerden que habíamos revisado que por dónde va a pasar el tubo. El tubo va a pasar por la región de la boca, va a doblar en la región de la orofaringe, pasará por hipofaringe, pero inmediatamente entrará entonces en laringe. Este para recordar cómo se va a ver la vista, donde se ve el cartílago epiglótico, que es el cartílago que estoy viendo superior, lo que está así como en forma de carpa, el orificio al fondo, es lo que vemos de tráquea, y esos líneas blancos que están inclinados como si fuera una carpa, son las cuerdas vocales. Y lo que tengo aquí abajo, como que parecen como deditos cubiertos, son los cartílagos aratenoideos, que son los que van a permitir el despliegue. Lo que estoy viendo aquí, que estoy señalando aquí, que está casi encima de mi cabeza, eso es el reborde posterior de la lengua, hasta donde va a llegar la paleta del laringoscopio para permitir la intubación.
Entonces, de este lado, voy a subir mi manito, de este lado le tengo un tubo endotraqueal, a pesar que la mayoría de los modelos son transparentes, este es azul. Fíjense que en la punta distal que va a introducirse hacia dentro de la boca del paciente está el balón. Ese balón entra espichado y se llena a través de donde puse el puntito rojo. Vean que ahí está la conexión para la inyectadora. Recuerden que hemos hablado que en toda sonda o todo producto que entre en vías respiratorias se llena con aire. Ese baloncito azul que tiene la punta, donde está el puntico rojo, se va a llenar a la misma presión como va a estar llenando el balón. Es una forma de ver si está medio lleno o está muy lleno el balón para determinar el grado. Por eso que necesita tener a la mano una inyectada de 10, 15 cc para usarla con aire. Aquí arriba les presento el laringoscopio de Maxiton, que es el laringoscopio para adultos, que son paletas curvas, y Miller, que son paletas rectas más pequeñas, porque son las utilizadas para neonatología y pediatría. Maxiton para adultos, Miller para pediátricos. O lo quiere ver así, paletas curvas para adultos, paletas rectas para pediatría. Todo es por razones anatómicas de las variantes que tienen cuando somos niños y cuando somos adultos. El laringoscopio es un aparato que usa pilas. Ahorita en la parte propietaria de los laringoscopios también son de plástico para evitar menos traumas. ¿Para qué utilizo el laringoscopio? El laringoscopio es que me va a permitir ver la luz de la imagen que les mostré en un circulito viendo la vista superior de lo que era la laringe. Me permite deprimir, como lo ven aquí, deprimir la lengua, pero me quedo por detrás del epiglottis. Entonces, cuando retiro el mango, me permito alinear, mantener la epiglottis abierta e introducir el tubo endotraqueal, por lo que habíamos dicho, que era orificio que formaban como una calpa, que eran las cuerdas vocales. Por ahí se introduce el tubo y no se llena el balón hasta que lo indique la medida que tiene el tubo, porque si usted ve que el tubo tiene una medida de longitud y eso me va a permitir ver qué tan profundo entró el tubo endotraqueal. Entonces, debe quedar aquí, debe quedar previo a las carinas, se llena el balón a través de conexión que aquí está marcado con la letra B, y por A es que se va a conectar el sistema del circuito ventilatorio del paciente. Perdón. Entonces, fíjense que ahora yo debo, cuando hablamos de vía aérea definitiva, es cuando yo voy a verificar que el paciente de verdad está ventilado a través de un tubo. Y eso lo voy a hacer cuando, uno, el paciente ya tenga el tubo en la tráquea, o sea, que ya esté entubado, que el balón ya esté inflado, que sea ya la fuente de oxígeno esté conectada y que por último yo asegure que el tubo no se mueva. A pesar que el balón me da la opción de que el tubo no se mueva, de bloquear el acceso de algo de la vía digestiva hacia la vía respiratoria, yo debo asegurar por fuera que el tubo no se mueva. Entonces hay fijaciones con venda, fijaciones con adhesivo y hay unos kits que me permiten fijar para que el tubo endotraqueal no se me mueva. Fíjense que el ejemplo que tengo aquí el paciente, que si el paciente está entubado, la alimentación ya no será por vía oral, sino por vía de sonda de Levin, directo, una sonda nasogástrica, o sea que va a entrar por la nariz y va a llegar directamente al esófago. Ajá, pero vamos a estar claro ahora otra cosa. ¿Qué vamos a hacer antes de la intubación? Debo garantizar la permeabilidad de las vías, debo estimular la oxigenación del paciente lo más que se pueda. ¿Cómo estimula la oxigenación? Manteniendo y garantizando las vías aéreas permeables. Eso lo voy a hacer a través de mis cánulas orofaringeas, pero usted verá que aquí tiene un nombre. Entonces, de forma genérica o técnica se llaman cánulas orofaringeas, pero aquí les presento la de Gueder, la de Gueder. Ah, bueno, ya va, me está jugando sucio la cámara. Subo la mano. La que tengo de este lado de la mano, esta. Ah, ok. Ríete, camarita. Este lado, cánulas de Gueder, o sea, la persona que la diseñó, las patentó, las creó, recibe su nombre. Entonces, cánula de Gueder. También conocidas en Google y la pueden encontrar como cánula de Mayo.
Y estas que están aquí, que son totalmente diferentes, solamente conservan la forma, son las de Bergman. ¿Qué pasa? Mientras Gether es un tubo hueco donde la clasificación lo hacen los anillitos de colores que tiene, la de Bergman no lo tiene y es como especie de una viga T, no tiene un orificio, sino que lo que permite es que desplazar el aire. ¿Qué me ayudan estas cánulas? A permanecer vías aéreas permeables, evitar el espasmo, mantenerlo y en cierta forma me ayudan al momento de la intubación. ¿Cómo se colocan? En dos pasos simples. Paso A, se introducen de forma invertida para ayudar a promover la lengua hacia adelante, mantengo mi posición frente al mentón de la cabeza, evito hacer una hiperextensión porque puedo lastimar o hacer un tramo en la columna cervical y después la giro. Eso me permite a mí, como lo muestra la figura, mantener la lengua alejada de la parte de la orofaringe para que no me cierre la luz hacia la tráquea o caiga sobre el cartílago epiglótico y permanezca el cartílago epiglótico cerrado, sino que permite que ventile la persona hasta que se haga el procedimiento de intubación. Hay un protocolo que dice que para garantizar la intubación se deben cumplir las 5 P de la intubación. Preoxigenación lo puedo hacer a través de una cánula nasal, preparar y mantener todos los equipos ya listos a la mano, o sea, tener un tubo que puede ser para un hombre entre 8,5 y 7,5 y una mujer o 7,5 hasta 6,5. Premedicar es que como el paciente va a estar bajo ventilación mecánica, yo debo colocar aunque sea un relajante para ayudar a la relajación de los músculos del paciente para que acepte fácilmente la ventilación mecánica. En la premedicación me va a permitir la paralización del paciente, o sea que el paciente se relaje y no se mueva. Poner el tubo endotraqueal y probar que está en vía. ¿Cómo lo voy a hacer? Para probar que el tubo esté en vía, yo debo verificar a través de, hay 3 técnicas de verificación para probar que el tubo esté en posición. Disculpen, se coló la lámina. Vamos a repasar. Vamos para adelante para ir, para no perder la idea. Vamos, ¿cómo verifico que el tubo esté? ¿Cómo compruebo? La primera es que el operador, en el caso del médico o el enfermero emergenciólogo que esté para la intubación, vea el tubo pasar por las cuerdas vocales, que ya lo vimos. Entonces, es la palabra de él, que es el que va a decir si entró, o auscultación de las bases y vértices pulmonares. Y esto no quiere decir que si yo oculto pulmón, base y vértice, no quiere decir que también tengo que ocultar epigastrio. ¿Por qué tengo que ocultar epigástrico? Porque si yo escucho ruidos respiratorios, pero escucho ruidos hídricos en el estómago, por consiguiente, debo volver a escuchar bien. Y puede ser que, pero lo correcto es base pulmón derecho e izquierdo, porque también tengo que verificar que el tubo no haya sido un tubo, una intubación selectiva y esté hacia un solo bronquio. Entonces deben escucharse la misma cantidad en derecho e izquierdo y en los vértices. Y por último, epigástrico para garantizar que no hay ruidos édricos, mientras se utiliza para esto el ambú o resucitador manual para probar antes de conectar el ventilador. Y la otra, que es un poquito más, digamos, tardía, es comprobar la mejoría de la oxigenación utilizando para esto un saturómetro, un oxígeno de pulso o un capnografía. La capnografía es un equipo que va a venir, que se puede colocar como forma anexa al circuito del ventilador para que me dé la medición. No, échala para atrás porque no sé, que me coló los materiales. Entonces, ¿qué material debo tener? Por consiguiente, tener laringoscopio con su batería y sus palas. Típicamente el laringoscopio más estándar viene no como la imagen con 5, sino viene con 3, para como uno dice, talla S, M y L, o pequeña, mediana y grande. Los tubos para un adulto hombre debe estar en promedio entre, como se lo dije, 7.5, 8.5. Esos son los milímetros del diámetro, y para una mujer entre 6.5 y 7.5. Una jeringa sin aguja a medio para llenar, pero con aire, no con líquido, con aire. Fuente de oxígeno inmediata para pre o post, ayudar con la parte de oxigenación.
y tener disponibilidad de un método alternativo. ¿Qué puede ser método alternativo? Porque a veces la luz no me lo va a permitir, una alteración anatómica del paciente. Un COVID tubo. Un COVID tubo es un tubo endotraqueal de 2 luces que va a permitir, pase lo que pase, yo voy a entubar simultáneamente tráquea y esófago. Entonces, cuando entubo tráquea y esófago, lo que hago es cerrar la conexión de oxígeno que va, o de aire, que va para el esófago y me quedo solamente con tráquea. Hay una que se denomina máscara laringia o tubo laringio, que es una máscara que entra a la boca, pero se cierra a la laringe totalmente y bloquea la conexión hacia el esófago. Y tiene también, igual que el combitubo, 2 luces. Una que va hacia esófago, que me permite aspirar si detecto reflujo, arcadas que pueden ser vómitos, reflujo, para yo aspirar el esófago y evitar que le gane al balón que se cierra. Y tengo el tubo que va directo a tráquea por donde va a pasar el aire. Igualmente tendrá la conexión para yo llenar ese balón a una presión determinada. Y métodos para comprobar, que puede ser desde el oxímetro hasta el gamógrafo para verificar. Otro detalle técnico que no le dije sobre el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal tiene una aplicación, no aplicaciones, un anexo que permite ser visto en radiografía. O sea que usted va a ver ese hilito negro que viene y el anillito, ese material que ante una radiografía va a aparecer. Entonces me permite a través de una radiografía ver la ubicación del tubo. Entonces, esa es otra forma también de verificación del tubo, que no se las puse aquí, pero me acordé que el personal aquí en Venezuela, en las terapias donde yo he trabajado, el enfermero tiene la potestad de que si duda de que el tubo está bien posicionado, que está viendo que puede haber una selectivo el tubo, porque el paciente convulsionó, se movió, hubo una maniobra de resucitación, y para evitar una esteltaxis, puede pedir una radiografía para verificar ubicación de tubo endotraqueal. Ahora sí, nos vamos a ir, me van a permitir 10 minutos de receso y pasamos a verificar el otro anexo que les tengo sobre la preparación y el reconocimiento del circuito ventilatorio y ver la explicación que le tengo prometida hace unos días sobre lo que es la ventilación, la aspiración abierta y la aspiración cerrada.